Quería dedicar este ratito a hablar un poco de la historia, tomándola a partir de una división clásica que se suele hacer, que no agota, por supuesto, en la periodización de la historia, pero que solemos tomar como tres grandes momentos, que son la antigüedad, el medioevo y la modernidad. También en las escuelas, en las universidades, se suelen presentar las distintas edades de edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, también se suele hablar de posmodernidad. Pero quisiera tomar estos tres ejes: antigüedad, medioevo y modernidad. Incluso la modernidad podríamos decir que engloba la posmodernidad, que la posmodernidad es como una consecuencia, una deriva de la modernidad. Pero ya tocaremos al final muy someramente eso. Y quería enfocar estos tres momentos a partir de una doble realidad humana. El hombre, antiguo, medieval, moderno, siempre ha sido de algún modo el mismo. El hombre es el hombre, más allá de todas las épocas. Es un hombre abierto al conocimiento y un hombre que busca ejercer su dominio, su voluntad. Pero depende de cuál de estos dos aspectos, estas dos potencias del alma humana, la inteligencia o la voluntad, haya predominado en cada momento para que la civilización tenga unas características u otras. Lo que voy a decir acá no agota las características de cada una de estas épocas, pero sí quisiera tomar algunos momentos o algunos personajes o algunas situaciones en las que se ve resaltar más una vida individual, social, una cultura, una civilización que se crea en torno a la búsqueda de un saber profundo, de una sabiduría, de un poder saborear el ser de las cosas, y otra civilización u otro momento u otra cultura que se crea a partir de la voluntad de poder. Ya prácticamente tengo anticipado lo que voy a desarrollar a partir de ahora, ¿no? Porque si divido en antigüedad, medioevo, modernidad, ya uno puede ir vislumbrando por dónde va la cosa, cómo se caracteriza cada época. Bueno, sí, justamente la antigüedad, con todo lo que entrañó de paganismo, de aberraciones, de desvíos de lo que era el hombre en su estado original, ¿no? Que uno lee algunas cartas del mismo San Pablo y ya ahí muestra cómo los hombres no pudieron descubrir detrás de la creación al creador, ¿no? Refiriéndose al paganismo, a los gentiles. Pero a pesar de esta situación, tenemos que destacar que hubo momentos luminosos realmente en la civilización antigua, sobre todo en lo que fue Grecia y sobre todo en el momento clásico, el siglo IV a.C., con figuras de la talla de Platón o de Aristóteles, que no agotan todo, pero tal vez sean los máximos representantes del mismo Sócrates, ¿no? Aunque bien, Sócrates lo conocemos a través de Platón. Y en donde vemos esta búsqueda profunda de el ser de las cosas, de ir más allá de lo que se nos presenta, de lo que aparece, de lo que nos muestra esta realidad mudable en la cual vivimos envueltos. Pues la búsqueda de los arquetipos del bien, ¿no? Platón nos hablaba del bien, de aquel primer motor que ha puesto todo en movimiento, y estos hombres sabios llegan a tener grandes intuiciones y a mostrarnos un alma abierta al misterio, a la verdad,
a la profundidad de las cosas. El medioevo va a recibir esta sabiduría antigua como herencia, pero la va a sobrelevar. El medioevo, heredero sobre todo de la última antigüedad, del tiempo de los santos padres, donde ya se había hecho la recepción sobre todo de la sabiduría platónica o neoplatónica. El medioevo va a profundizar en toda esa herencia, pero por supuesto ya en un plano sobrenatural, porque ha recibido la revelación cristiana, toda esa revelación divina que recoge lo que Dios ha comunicado en el Antiguo Testamento y que ha llevado a su plenitud en Cristo, el misterio de Cristo muerto y resucitado, que ilumina la inteligencia del hombre y le permite llegar más allá de donde habían llegado con su esfuerzo personal aquellos grandes pensadores de la antigüedad. Se construye de este modo a lo largo del medioevo una civilización fundada fundamentalmente en la contemplación, en la apertura al misterio, en la admiración ante lo que es. Es una civilización cuyos principales referentes, cuyas figuras arquetípicas lo que buscan es una sabiduría que permita comprender en profundidad la realidad, una sabiduría fundada en la metafísica, en la teología y en sus mejores representantes en una verdadera mística, llegando a un conocimiento intuitivo profundísimo del misterio del mismo Dios, fundamento de todo ser, de todo lo que existe, el ser en sí. Justamente, cuando estudiamos la civilización medieval, vemos cómo en los orígenes del medievo jugaron un papel fundamental los monjes y las almas contemplativas que se retiraban a la vida de oración, de estudio, de trabajo también, pero sobre todo de oración y de estudio, ¿no? Y destacó la orden benedictina. Luego, a partir del siglo XI, el desarrollo de la escolástica, los grandes teólogos, almas finas, profundas, contemplativas, cuyas tal vez figuras más representativas, por poner uno de cada congregación que se destacó en el siglo XIII, fueron San Buenaventura y Santo Tomás, ¿no? Diferentes ambos, uno con una herencia más agustiniana, más volcado hacia la mística, el otro Tomás que puede recoger a Aristóteles y darle toda una nueva interpretación. Es una civilización que se ha levantado, decíamos, en torno al saber, a la contemplación, a la búsqueda de la admiración ante el misterio. Y si nosotros observamos cómo se organizaba aquella sociedad, vemos que responde a este plan, porque los típicos estamentos medievales, esos órdenes en los que suele aparecer en los manuales, a veces un poco para criticar ese tipo de organización social, vemos que el primer orden, el primer estamento era justamente aquel que estaba dedicado sobre todo a la apertura al misterio, a la apertura a la contemplación, a ese contacto con lo sublime para después poder bajar eso al resto de la sociedad, ¿no? Los que hacían de puente entre el cielo y la tierra. Todo este mundo que estamos presentando así en forma idealizada, hecho por hombre, como uno empieza a estudiar la historia y encuentra mil intrigas, mil problemas, mil cosas, pero lo esencial, lo profundo de aquella sociedad era esta apertura al misterio, a la admiración, al asombro ante el ser, ¿no? Bueno, la modernidad rompe, es una ruptura radical que se va dando con distintos pasos, pero ya cuando se inicia la modernidad uno la puede interpretar como ruptura, que también en los manuales que solemos conocer en las escuelas, universidades,
lo que se suele usar, dice, bueno, es el gran progreso, el gran avance, la ruptura con todo ese pasado oscuro. Bueno, en realidad sí es una ruptura, y en lugar de la búsqueda de la sabiduría, lo que va a primar a partir de la modernidad es la voluntad. Ya había existido, ¿no?, ciertas corrientes teológicas en el último medioevo que hacían más hincapié en la voluntad que en la sabiduría. Incluso el mismo Dios era interpretado como una voluntad absoluta, ¿no? No vamos ahora a entrar en todas esas cuestiones. Pero sí, lo que caracteriza a la modernidad es poner a la voluntad como centro, como eje, como principio móvil de la realidad. El poder político se convierte en voluntad, ya no aparecen aquellos espejos de príncipes escritos por los monjes que mostraban cómo debía ser el príncipe justo, que haga cumplir en la tierra la ley divina, sino que ahora aparece el príncipe, pero que muestra Maquiavelo, ¿no? El príncipe que es poder, que es voluntad, que impone su voluntad. Y bueno, las monarquías absolutistas de la edad moderna, con todo lo que todavía tenían de herencia del mundo tradicional, sin embargo preparan el camino a esa gran ruptura que va a ser la Revolución Francesa y que va a imponer el poder como pura voluntad, ¿no? Justamente las doctrinas contractualistas que se van a desarrollar siglo XVII, sobre todo XVIII, que conciben a la sociedad y al poder como un acto de voluntad, la voluntad general, ¿no?, planteaba Rousseau, están en esa línea. Es el poder como voluntad, y la construcción del todo social también como voluntad, es un contrato, un acuerdo a la sociedad, ¿no? La economía también, con el desarrollo del capitalismo, vemos ahí el hombre burgués que sale a la conquista de mercados, a la expansión comercial, al dominio económico. No es que todo esto sea malo, pero se va a romper el vínculo con los principios que rigen la vida moral del hombre, con los principios de justicia, donde la conquista, el poder económico, el lucro ocupan el primer lugar. La ciencia misma, con todo el avance que significó la ciencia moderna en cuanto a lo técnico, en cuanto al conocimiento de cómo funciona el mundo para poder dominarlo, es justamente una ciencia de que vea el conocimiento como poder, ¿no? Es más, también el conocimiento de los hombres permite dominarlos y ejercer un poder. Ahí aparece también toda la concepción de Hobbes, ¿no? Bien, todo esto que caracteriza al mundo moderno se radicaliza hasta el desquicio en esta posmodernidad que vivimos, donde se cree que se puede construir todo, todo se construye, nada es. Y hoy vemos el caos, la crisis, la destrucción que nos rodea. Podemos contra esto y caeríamos en un voluntarismo, el creer que con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, pequeños David vamos a poder contra semejante Goliat y miles de Goliats. Pero sí podemos comenzar haciendo algo, y es recuperar en nosotros esa capacidad de admirarnos, de abrirnos al misterio, de construir, como fea palabra, justo usé construir, ¿no? Constructivismo, bueno, pero de hacer de nuestras vidas una apertura al ser, convertir nuestras vidas en una admiración constante ante la verdad, el bien y la belleza que el Creador ha ido derramando en toda su obra. Abrirnos al misterio de la creación y abrirnos y profundizar en el misterio de la redención, ¿no? Ese misterio que tiene como centro a Cristo, el misterio de la encarnación y el Verbo eterno que se encarna, que vive en este mundo, que muere, que resucita, que nos deja la Iglesia sus sacramentos, y en el centro la Santa Misa, donde se revive aquel tremendo misterio que celebramos en el Triduo Pascual. Pues bien,
Abrámonos al misterio de la creación y al misterio de la redención. Saboreemos aquellas realidades y tratemos de vivirlas en el fondo de nuestro corazón, siempre con la gracia de Dios, porque por nosotros mismos es muy difícil, caeríamos también en un voluntarismo.